Recientemente conocí un término nuevo llamado curva de rendimiento invertida. Es fabuloso este concepto porque ha permitido predecir una y otra vez numerosas recesiones a lo largo de la última mitad del siglo XXI, la última mitad del siglo XX. Y una vez que vi los gráficos y la referencia conceptual de este término, es una locura. O sea, estamos en un punto en el que la recesión parece ser inminente. Obviamente uno escucha esto sucesivamente a lo largo de las entrevistas que uno escucha por internet, pero cuando tú lo ves por tus propios ojos empieza a asombrarte un poco más. Además de eso, hay noticias, han pasado algunas cosas esta semana que me parecen interesantes y pertinentes conversarlas con ustedes y que no han salido en los medios de comunicación, el mainstream de los medios de comunicación. O sea, si acaso si tienes membresía en Bloomberg puedes tener acceso quizás a alguna noticia de estas, pero yo que estoy siempre constantemente leyendo noticias de economía, finanzas y ese tipo de cosas, y un claro ejemplo pudiese ser el recorte sorpresivo de la OPEP Plus de 1.1 millones de barriles de petróleo por día. Estuve buscando y no conseguí de eso por ningún lado. En algún medio por ahí perdido salió algo. Eso la verdad me preocupa porque uno quiere enterarse de cualquier estupidez y hay muchísimos medios de comunicación que hablan de eso, pero en la medida que te quieres enterar algo realmente trascendental no sale nada. Estoy aquí acomodando la cámara. Y bueno, estamos en el episodio 100 algo, no me acuerdo qué número estamos, pero si has estado viendo estos episodios de mi podcast, ya tenemos unos sólidos, más de 100 episodios tenemos. Y si todavía estás duditativo si suscribirte a este espacio, por favor hazlo. Es la mejor manera que puedes hacer para apoyarme. Fíjense que la curva de rendimiento invertida es una situación en la que las tasas de interés a largo plazo son más bajas que las tasas de interés a corto plazo. Normalmente los inversores esperan un mayor retorno para el riesgo adicional asociado con la inversión a largo plazo. Eso siempre ha sido de la manera más convencional. Es decir, tú vas a poner tu plata en algún lado y esperas 20, 10 años y eso se asume que te puede entregar mayor retorno. Sin embargo, cuando la curva de rendimiento se invierte, indica que los inversores esperan que la economía tenga un crecimiento débil en el futuro, ya que las tasas de interés a corto plazo podrían aún ser más bajas en el futuro, lo que hace que los bonos a largo plazo sean menos valiosos porque su rendimiento disminuye. Esto es interesante saberlo porque yo siempre había entendido que los bonos a largo plazo tenían mayor rendimiento y esto era normal en cualquier circunstancia, pero fíjense que no. Por ejemplo, tenemos los bonos a corto plazo que tienen vencimientos de 1 a 3 años, bonos a mediano plazo, que son bonos que tienen vencimiento entre 3 a 10 años, y aquellos a largo plazo son aquellos que tienen vencimiento desde más de 10 años, que incluso pueden llegar a los 30 años. Es importante tener en cuenta que los bonos pueden ser negociables en el mercado secundario antes de su vencimiento. Esto lo digo para los que no conocen sobre el mercado de renta fija, como lo son los bonos, porque creo que es algo que la gente quizás no conoce demasiado, pero creo que esta es la verdadera dinámica en los bonos, que la gente los compre y después los pueda revender o intercambiar en el futuro. Pero en todo caso, esta situación a menudo se considera un indicador de una posible recesión económica en el futuro cercano. En condiciones normales, si todo va bien, la curva está inclinada al alza, ya que los inversores reclaman un mayor premio por tener sus bonos por mucho tiempo, como lo vengo mencionando. Entre otras razones, porque también a mayor tiempo de duración pueden suceder más cosas negativas, o mejor dicho, en 10 años hay más posibilidades de vivir acontecimientos negativos. En esta realidad, después del siglo XX, se acabó el siglo XX, empezó el siglo XXI, bueno, cada vez que empieza un año las peores cosas suceden en los primeros 3 meses, usted lo ha visto, la pandemia, terremotos, esto es una locura. La idea es que se trata de una medida de confianza de los inversores en la economía. En tiempos normales exigen tasas de interés más altas a cambio de amarrar el dinero a largo plazo. Esto es sumamente interesante porque si usted lo ve desde un punto de vista crediticio, la razón por la que la Reserva Federal condiciona el mercado es haciendo que el crédito sea más difícil de acceder. Este es un término que me llama mucho la atención, este contexto que estoy explicando en este momento, porque esto le sugiere a la sociedad de que
algo tan estructural y tan material como la economía, como las finanzas en Estados Unidos y en el mundo, están basadas en algo que es meramente subjetivo, que es la confianza. Es por eso que en la Reserva Federal, cuando establece tasas de interés más elevadas, estos créditos se encarecen y es más difícil acceder a estos créditos. Por lo tanto, las convicciones de todos los inversionistas para crecer en el futuro disminuyen, porque les cuesta más conseguir estos créditos. Básicamente, hablando de la curva de rendimiento, hay tres tipos de curvas. La curva de rendimiento normal, que es ascendente y es normal, los rendimientos de bonos a largo plazo son mayores que los bonos a corto plazo, que es la ascendente. Pues la curva de rendimiento invertida, que es descendente, los rendimientos de los bonos de corto plazo son mayores que los rendimientos de los bonos a largo plazo, que es lo que venimos explicando el día de hoy. Y la curva de rendimientos plana, que los rendimientos de bonos a largo y a corto plazo tienen valor igual o parecidos. Y sí, es un buen indicador de alerta de recesiones. No en vano se hartó las últimas 7 recesiones en Estados Unidos desde el 69. El problema es que el tiempo que transcurre entre el aplanamiento de la curva de rendimientos y la llegada a la recesión es de 1 a 2 años. Entonces, si estás esperando que llegue la recesión mañana, ya sabes que no es así. Y de hecho, los ciclos económicos han demostrado hasta ahora que han actuado de una forma muy lenta. Y esto es importante mencionarlo porque he visto que la gente, o presiento que la gente se mantiene como un estatus de que no ha pasado nada, a pesar de que el año pasado estuvieron haciendo mucho escándalo de la recesión y la gente dice, bueno, no ha pasado nada realmente. Y bueno, fíjate, los tiempos de las recesiones obedecen a términos de 1 o 2 años, de manera que hay que estar alerta con nuestras finanzas personales. Eso fue lo primero que quería conversarles el día de hoy. La otra cosa que me preocupa fue lo que les mencionaba al principio de este episodio. La OPEP anuncia por sorpresa un recorte de 1.1 millones de barriles diarios hasta el 2024. Esto es un idilio para mí porque yo vivo aquí en el estado de Oklahoma. Aquí echar gasolina no diría que es el estado más caro porque de hecho es un estado que tiene inversiones a nivel de energía con petróleo y gas y de alguna manera es relativamente más económico que la costa oeste, por ejemplo, en California. Let me show you how much it costs to fuel a full tank of gas in California. Now, here the prices for gas have been historically high, but now, with record inflation, oil import ban from Russia, the math works like this. $6.29 per gallon. I have 20-cent per gallon discount. My tank is approximately 20 gallons, and I paid $120 for a full tank. Compare this to $100 just a few weeks ago. Wow. How much does it cost in your country? Pero yo tengo un Lincoln Town Car, es un carro V8 de 4.1, 4.2 litros y cada vez que echo gasolina son como $50. Me parece una demencia. Y cada vez que echo gasolina digo, bueno, pero este cartel de la OPEP no se digna aumentar la producción para regular los precios. Entonces, bueno, esa es la otra cosa que me preocupa y lo estoy conversando el día de hoy con ustedes. Esta medida se suma a una reducción de 2 millones acordada, de hecho en octubre del año pasado, para hacer crecer los precios. Es como que usted y sus amigos tienen un clan, tienen un cartel que ustedes producen un bien que todo el planeta necesita y ustedes básicamente dejan de producir la cantidad que se necesita para que los precios aumenten. Esto ya lo voy a explicar brevemente. Esta reducción de alrededor de 1.15 millones de barriles por día es un movimiento sorpresa que, según comunicaron, tiene como objetivo apoyar la estabilidad del mercado. Pero yo me pregunto, ¿cómo carrizo vas a estabilizar el precio del mercado produciendo menos? Porque precisamente el mercado se desestabiliza en la medida que los precios suben. Principales miembros de la OPEP, que los quise mencionar el día de hoy para recordarles a ustedes que son un montón de países, entre ellos está Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP y es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Tienes a Irán, también es uno de los miembros fundadores y tiene una de las mayores reservas del mundo, y tienes a Irak. Estos 3 países, creo que si no me equivoco, son enemigos de Estados Unidos y no sería por no es casualidad, pues evidentemente. Irak es el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP también, después de Arabia Saudita, y también cuenta con grandes reservas de petróleo. Venezuela, el país donde yo vengo, tiene grandes reservas de petróleo, pero no saben gerenciar absolutamente nada. Entonces, es importante destacar que la influencia y el poder de cada miembro de la OPEP varía según su capacidad de producción. Hablando, por ejemplo, de este mal ejemplo, Venezuela, creo que estamos produciendo alrededor de 700.000 barriles por día, que se representa la producción de hace 1000 años atrás, o sea, cuando
sacamos el petróleo con pala, y estos 3 países son considerados de hecho tradicionalmente como los más importantes. La reducción de producción de barriles de petróleo por parte de los países miembros de la OPEP se hace con el objetivo de estabilizar el mercado, como decía antes, el mercado del petróleo, y mantener precios en niveles sostenibles para los productores y consumidores. Quizás es sostenible para ellos, los que venden, los productores, pero no necesariamente para los consumidores, porque como les digo, está obscenamente caro. Al limitar la producción de petróleo, los miembros de la OPEP pueden controlar el suministro en el mercado y evitar una caída en los precios, que es lo que ellos quieren. Establecen cuotas de producción para cada país miembro, lo que puede evitar una competencia excesiva entre ellos y garantizar el equilibrio del mercado del petróleo. Esto evidentemente representa una dinámica interna entre ellos, pero sigue siendo una cosa que yo debo aclarar aquí, es que en los momentos de pandemia, la pandemia, si lo ves desde un punto de vista casi que ontológico en el ser humano, fue un cambio medular. Sucedieron muchísimas cosas que hicieron que el ser humano empezara a pensar de forma diferente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando cayó pandemia, la gente no salió de sus casas. Y yo recuerdo que el barril de petróleo llegó a -0 incluso. Es decir, costaba dinero tener los barriles de petróleo en las bóvedas, en los depósitos. Entonces, yo creo que esto puso en jaque a la OPEP. ¿Qué quiere decir? Que los obligó a reconsiderar su jugada en términos de futuro, de expectativas de futuro. Y eso es lo que hizo que ahora se reunieran entre ellos y dijeran, bueno, esto no nos puede volver a pasar, nos sale mejor producir menos, porque el costo de producción es menor, porque producimos menos, y como no hay tanta liquidez en el mercado, en términos de barriles de petróleo, el precio va a ser muy elevado. Entonces ellos están ganar para ellos, para más nadie. De hecho, fue por eso que Joe Biden en su momento liberó parte de sus reservas de emergencia de petróleo para ofrecer un poco más de oferta en el mercado y que los precios se estabilizaran un poco, pero siguen estando caros. Eso es lo que yo pienso. En todo caso, esa es la segunda noticia que quería compartir con ustedes, como que darles a entender un poco de cómo va la situación económica en nuestro país y en el mundo. Si te gusta el contenido que vengo compartiendo hasta ahora, por favor no olvides suscribirte al canal. Me encanta hablar sobre estos temas, y si tienes algo que comentar, puedes hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo te responderé y vemos qué episodio podemos hablar en el futuro. Así que nada, muchas gracias por escucharme y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta luego.